Pablo Barragán. Ciencias políticas. Ciencias políticas. Estas semanas han sido muy duras y difíciles para el pueblo de México, dado que después del fraude electoral del 1 de julio, ahora se han dado a la tarea de imponer de manera cínica y arbitraria leyes que van totalmente en contra de lo que dice la Constitución. Y lo primero que hicieron fue aprobar en la Cámara de Diputados la reforma. De hecho, todavía no está reglamentada la ley secundaria, o sea, ya está aprobado en la Constitución esto de la ley de la iniciativa preferencial, pero no está reglamentada una ley secundaria que regule esta ley. Por lo tanto, lo que aprobaron en la Cámara de Diputados pues es ilegal y seguramente el PT, el PRD, el Movimiento Ciudadano van a impugnar como anticonstitucional el que hayan aprobado esta ley, porque la misma Constitución dice que la ley cualquier ley para ser aplicada tiene que tener una ley secundaria, está en la Constitución y está regulada por una ley secundaria. Pero como a esta gente le vale madres, pues les valió madres violar la Constitución. Con la misma ley, pues más les va a valer esto de la ley secundaria, y como tienen comprados al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, y como están actuando con total arrogancia, pues seguramente, aunque impugne el PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano, pues aquellos se van a pasar esta impugnación por el algoritmo. Se amparan ante la Suprema Corte. La Suprema Corte es parte de las instituciones que tiene la mafia en el poder para imponer sus intereses. De modo que los diputados se dieron a la tarea de estudiar esta ley que mandó Calderón y que niega uno a uno todos los derechos que tiene la Constitución en su artículo 123. Los mexicanos tenemos derecho al empleo, es decir, tenemos derecho a un empleo digno. Los mexicanos tenemos derecho a una jornada de 8 horas y a un salario que alcance para satisfacer las necesidades mínimas de una familia en cuanto a alimentación, vestido, vivienda, esparcimiento. O sea, trabajando 8 horas debemos de ganar lo suficiente para mantener una familia de 5 miembros promedio. Los mexicanos tenemos derecho a prestaciones como son, bueno, en primer lugar al descanso en el 7º día y a las vacaciones. Tenemos derecho a servicios de salud, servicios médicos con los cuales podamos ser atendidos si estamos enfermos. Tenemos derecho a la educación, en fin, hay toda una serie de derechos que se han venido violando pues desde hace 30 años, desde que México es controlado por el Fondo Monetario Internacional, pues año con año el salario es menor y la caída salarial ha sido tan grande que se ha perdido el 80% del valor del salario. En la peor época de la dictadura de México, en la dictadura de Porfirio Díaz, durante 30 años el salario cayó el 30%. Hoy, en la dictadura neoliberal, el salario ha caído el 80%, casi el triple de lo que cayó con la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces estamos ganando una quinta parte de lo que se ganaba hace 30 años y ese salario viola la Constitución porque no alcanza ya ni para comer, menos va a alcanzar para comprar vestidos, zapatos, para vivienda, esparcimiento, etcétera, etcétera. Una reforma laboral que fuera para hacer cumplir la Constitución, en primer lugar, pues
tendría que poner los salarios al nivel de nuestras necesidades. Sin embargo, con la actual reforma laboral, lo que va a pasar es lo contrario, los salarios van a caer todavía más. Entonces se viola el salario, se viola la jornada de 8 horas desde hace 30 años. El salario es tan bajo que todo el mundo tiene que doblar turno o trabajar los domingos o horas extras, etc. El caso es que ya no hay quien trabaje sus 8 horas y se vaya a descansar. Entonces está violando la jornada de 8 horas. Se está violando también los derechos que tenemos a pensión, a jubilación, a contratos colectivos que nos den prestaciones que necesitamos como trabajadores, porque desde hace 30 años la mayoría de la gente ya se contrata por honorarios y como eventuales o como empleos temporales. Esto es algo que ha venido sucediendo en las últimas décadas. Creo que no hay joven que ya entre a trabajar y le den su plaza, le den su buen sueldo, le den sus prestaciones. Eso ya no existe. De hecho, lo que estamos viviendo ya es la moderna esclavitud, porque el trabajador trabaja sin límite a cambio de un salario miserable y el patrón pues los despide al trabajador cuando se le da su gana. Esta moderna esclavitud incluso es peor que la esclavitud clásica, porque en la esclavitud clásica el amo tenía que darle de comer, tenía que darle ropa y techo a sus esclavos. Hubiera trabajo o no, el amo tenía que mantenerlos. En la esclavitud actual, cuando el amo le conviene, te contrata, y cuando no le conviene, pues deja al trabajador morirse de hambre sin ninguna responsabilidad. Esta moderna esclavitud es lo que está legalizando la reforma que metió Felipe Calderón. Esta reforma es lo que le conviene a los grandes patrones que quieren, cuando ellos tengan pedidos, tengan trabajo, contratar a los obreros, y cuando no tengan pedidos, mandarlos a volar. Por eso están introduciendo lo que todos sabemos que introdujeron, que es el salario por hora. Porque entonces el patrón, ya se acabó la jornada de 8 horas. El patrón le va a decir al trabajador: ¿sabes qué? Ahorita tengo mucho trabajo, pues vas a trabajar 14 horas. Entras a las 6 de la mañana y sales a las 8 de la noche porque tengo mucha chamba, ¿no? 14 o más, ¿no? En cambio, si al mes siguiente no tiene chamba, bueno, ¿sabes qué? Pues vas a venir a trabajar 2 horas diarias. O sea que ya la jornada de 8 horas con esta nueva ley ya no existe, sino que cuando le convenga al patrón va a imponer jornadas larguísimas, y cuando no tenga chamba pues va a contratar por unas cuantas horas. De modo que el trabajador pues va a estar sujeto totalmente a las necesidades de la empresa. El centro de esta ley no es atender las necesidades del trabajador. Las leyes son para garantizar el bienestar del ser humano. Las leyes deben de estar centradas en el bienestar de la gente. Pero estas leyes neoliberales actuales, lo que no les va a llamar a la gente, lo único que les interesa es garantizar los intereses de la empresa, de la gran empresa. Este es uno de los puntos más agresivos de la ley, porque ya se acaba la jornada de 8 horas. También se acaba con el derecho del empleo, porque el patrón puede despedir ya a su antojo a los trabajadores, incluso sin ni siquiera notificarles. Antes, había que notificar al trabajador. Hoy, con que el patrón meta una notificación a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues ya al día siguiente al trabajador no lo deja el policía entrar a la fábrica, y simplemente pues ya el patrón le avisó a la Junta que ya no lo va a emplear más. De modo que se facilitan los despidos. Otra forma que tiene de facilitar los despidos es que, como todos sabemos,
Antes, cuando se despedía un trabajador, pues demandaba, y los juicios pues duran 2, 3, 4, 5 años. Pero el patrón pues tiene que pagar todos los salarios caídos y el despido es injustificado. Según esta nueva ley, solamente tienen que pagar un año. Entonces imagínense, un trabajador, dicen que esto que es para ayudar a que los juicios sean más rápidos, pero sabemos que no va a ser así, va a seguir igual, van a tardar 5 años en pagar, pero a los 5 años van a pagar nada más un año, pero además lo van a pagar devaluado, porque después de 5 años, pues ese año pues ya valió madre, entonces hay que darle la mitad, así como está la inflación. De modo que al patrón pues ya se le va a hacer muy fácil despedir a los trabajadores. Por otra parte, también esta ley destruye la obligación que tiene el patrón de darle plata a un trabajador cuando el empleo es un empleo estable. No es una fábrica que fabrique llantas, pues mientras fabrique llantas es un trabajo estable y tiene que darle plaza a los trabajadores. La anterior ley solamente permitía que no dieran plaza si el trabajo fuera temporal. Por ejemplo, si en la fábrica de llantas necesitan hacer un festejo por el Día de la Virgen de Guadalupe el mes que entra y construir un templete y tal, pues pueden emplear un mes a alguien para que haga ese trabajo mientras llega la fiesta, ¿no? Y terminando, pues ya la empresa no está obligada a seguirlo contratando. Pero en este caso, desde hace 30 años, pues las empresas, a pesar de que tengan su trabajo estable, pues no dan plazas a los trabajadores. Pero ahora introdujeron varias modalidades. Una es el contrato a prueba a 3 meses, ¿no? Entonces al joven lo van a contratar a prueba y a los 3 meses pues ya se termina el contrato. El problema es que con estos contratos no tienen prestaciones, no los meten al seguro, no los meten al ISSSTE, y a los 3 meses, ¿qué es lo que va a pasar? Que a los 3 meses los despiden, a los 15 días los vuelven a contratar 3 meses y así los van a tener, sin una estabilidad en el empleo. También están introduciendo otros contratos por capacitación. Entonces, con el pretexto de que, bueno, yo te estoy capacitando, entonces te contrato 3 meses o 6 meses, pero sin ninguna obligación para la empresa de dar prestaciones, y hasta pareciera que les están haciendo un favor porque los están capacitando. Otra modalidad más, y esto es de lo más agresivo, pues son las becas, porque con esto de las becas el patrón no paga nada, sino que el gobierno le va a mandar jóvenes becados a trabajar a la empresa. Entonces está chingoncísimo para el patrón, porque le van a mandar jóvenes que les vamos a estar pagando nosotros con nuestros impuestos. El patrón no les va a pagar, les va a pagar el gobierno su beca, y la empresa no tiene ninguna obligación hacia ese trabajador. Entonces, como ustedes ven, estas formas de contratación pues rompen totalmente con la estabilidad en el empleo. Y la otra forma que han aprobado, y que también existía en México hace 30 años, cada vez más, pero ahora lo están legalizando, es el trabajo que le llaman outsourcing o la subcontratación, que es que la empresa subcontrata a otra empresa para que, por ejemplo, la limpieza, pues contrata una empresa para que meta gente a la limpieza. Como por ejemplo, el metro tiene así a sus trabajadores desde hace 30 años. Los de limpieza del metro no les paga el metro, les paga una empresa subcontratada. ¿Cuál es el problema? El problema es que estas empresas son empresas patito. Entonces, cuando se les da la gana, se desaparecen, no le pagan al trabajador, y el trabajador no puede reclamarle al patrón porque supuestamente no trabaja para el patrón, trabaja para esta empresa que tiene este contrato. Entonces, es una forma muy mañosa de negarle sus derechos
a los trabajadores, porque por ejemplo la Bimbo pues no va a desaparecer, la Coca-Cola no va a desaparecer, la General Motors no va a desaparecer, pero si ellos subcontratan a la empresa Patito S.A., pues la empresa Patito sí puede desaparecer y dejar colgados a los trabajadores sin que puedan exigir su pago, que les deban o en fin, las prestaciones que no les haya pagado el patrón. Entonces esta subcontratación pues es una forma muy clara de negarle todos los derechos a los trabajadores. Entonces bueno, todas estas vicios que llevan muchos años, con esta nueva reforma ya se legaliza. Ahora, en esto nosotros debemos estar muy claros, porque son derechos, y los derechos son irrenunciables. Entonces, aunque Felipe Calderón y sus diputados aprueben estas leyes, hay gente que dice nos están quitando nuestros derechos. No nos están quitando nada, los derechos son nuestros y nadie nos los puede quitar, son irrenunciables. Hay leyes internacionales, está la ley, por ejemplo, de los derechos humanos que aprobó la ONU en 1948, donde ahí están los derechos de todo ser humano que tiene por ser humano y nadie le puede quitar. Y está la Constitución, está el artículo 123 y esos derechos nos pertenecen. Entonces Felipe Calderón y todos los diputados están violando la Constitución. En pocas palabras, se están colocando fuera de la ley y llegará el día en que sean juzgados como criminales porque en lugar de aplicar la ley a favor del pueblo, la están pisotando y violando. Esto es lo que están haciendo. No nos están quitando nuestros derechos, eso sí hay que tenerlo muy claro, porque aunque reformen estas leyes, si estas leyes van en contra de los derechos humanos y de los derechos constitucionales, no valen. Y la misma Constitución dice que cuando un gobierno se saca de la Constitución, no por eso las leyes dejan de estar vigentes, y cuando ese gobierno se ha llamado a cuentas por parte del pueblo, esta gente va a ser juzgada, ¿no?, por sus delitos. Entonces, lo que están haciendo es algo absolutamente contrario a la Constitución y contrario incluso a leyes internacionales. A nivel internacional está la Organización Internacional del Trabajo y hay leyes internacionales que garantizan los derechos de los trabajadores, y la reforma de Calderón por lo menos viola 28 tratados internacionales. Entonces, como vemos, pues realmente se están saliendo totalmente de la legalidad. Otros cambios que han hecho son para impedir la organización de los obreros y para impedir que nombren a sus representantes que los defiendan. Entonces, lo que están haciendo es meter una serie de disposiciones por medio de las cuales, por ejemplo, cuando los obreros quieran cambiar al sindicato, supongamos que está un charro que todo le da por su lado el patrón y no defiende al trabajador, los trabajadores quieren quitarlo. Según esta ley, para poder votar en el recuento, la empresa tiene que revisar la lista de los trabajadores que van a votar en el recuento, y va a ser la empresa la que valide quién vota y quién no vota. Entonces, antes de cambiar el sindicato, tienen que pasarle a la empresa una lista. Obvio, la empresa pues va a correr a los que se le antoje y va a dejar en la lista pues a los incondicionales del chavo. Entonces, es una forma absolutamente descarada de poner en manos del empresario que él escoja quién va a ser el dirigente. Y otra modalidad también que meten en esta ley es que cuando un sindicato está siendo demandada la titularidad por otro, ningún sindicato más durante un año puede meter otra demanda, ¿no? Entonces, si el trabajador en un momento dado dice, no, pues queremos quitar a estos chavos, le pueden decir, ¿sabes qué? Es que hay otro sindicato que ya metió la demanda, así es que espérate un año.
y en ese año pues ya los corrieron a todos los inconformes. Entonces, bueno, los cambios que se le están haciendo a la Ley Federal del Trabajo son muchísimos. De 1010 disposiciones que tiene la Ley Federal del Trabajo van a cambiar 665, o sea, van a hacer pedazos o ya hicieron pedazos en la Cámara de Diputados la Ley Federal del Trabajo, que de por sí estaba muy deficiente. Todos los que hemos trabajado en los años 70, 80, 90, pues nos hemos quejado de todas las lagunas de la Ley Federal del Trabajo, de las juntas de conciliación, vendidas, en fin. Estaba mal, pues ahora está todavía peor. Ahora es una ley absolutamente cortada a la medida de los intereses de los grandes capitalistas. Esta ley es la que han venido propugnando las organizaciones patronales desde hace 30 años, la Coparmex, la CONCAMIN, el Consejo Coordinador Empresarial, llevan décadas exigiendo este tipo de ley, que viola también la Constitución porque el gobierno tiene que ser tutelar de los trabajadores, o sea, tiene que proteger a los trabajadores. Las leyes deben de ser para proteger a los trabajadores. No se puede ser neutral entre trabajadores que están en debilidad y la empresa que está en fuerza. Entonces, la tarea del gobierno es tutelar a los trabajadores, o sea, defenderlos, hacer las cosas favorables al trabajador. Esta ley hace todo favorable a la empresa y en contra del trabajador. Entonces viola la Constitución porque es muy claro que el gobierno está para defender a los trabajadores y no a las empresas. Otro aspecto que vulnera es el derecho de huelga. Por ejemplo, ya metieron un límite y únicamente a unos trabajadores huelguistas solamente se les va a pagar un año de salarios caídos. Todos sabemos que hay ocasiones en que el mismo patrón no le interesa porque está mal su negocio por cualquier razón, y el mismo patrón forza a la huelga. Y todos sabemos que hay huelgas que duran 3, 4, 5, 10 años por responsabilidad del patrón. En este caso, el patrón únicamente está obligado a pagar un año de salarios caídos. Entonces, con esto, pues obligan a los trabajadores a levantar la huelga al año, porque de ahí para arriba pues ya no les van a pagar salarios caídos. Entonces, bueno, como vemos, esta ley es muy contraria a los intereses, no solo de los trabajadores, pues, sino de todo el pueblo, ¿no? Porque lo que afecta a un trabajador, pues le afecta en general a la sociedad. La ley entró a la Cámara de Diputados y bueno, luego lo explicaron los chavos. El presidente de la Comisión de Trabajo, Carlos Aceves del Olmo, es un setemista, charro de la CETEM, y los charros pues, se inconformaron porque una de las disposiciones de la ley era que los sindicatos tenían que rendir cuentas de las cuotas que reciben, y que las votaciones para elegir a los representantes pues, tendrían que ser en votación secreta y general, o sea, de un modo no a mano alzada, porque actualmente lo que hacen, por ejemplo, un charro se reelige a mano alzada. Entonces dice, bueno, los que estén de acuerdo con que me reelijan, levanten la mano, ¿no? Y los que estén en contra, levanten la mano. Entonces el que levante la mano en contra, se lo chinga, ¿no? Entonces pues, todo el mundo tiene que levantar la mano. Entonces, una disposición en cualquier votación para que sea democrática tiene que ser secreta, porque así ya nadie sabe quién estuvo a favor o en contra del líder. En este caso, esto era una disposición en esta reforma que propuso Calderón, pero los chavos en la Cámara pues armaron un escándalo, que no iban a aprobar la ley, pero lo único que querían era negociar esto para tener libertad de seguir dominando
a los trabajadores y para poder seguir con su gran negocio, que son los contratos de protección. Todos sabemos que en lugar de que los trabajadores elijan libremente su representante, las empresas de entrada ya contratan un sindicato de protección de la CTM, de la CROC, de la CROM, y ya el trabajador cuando llega, pues ya tiene un líder sindical, ya tiene un sindicato, y no hay ninguna intervención en el trabajador para escoger el sindicato o para escoger a sus líderes. Los priistas en la Cámara de Diputados pues, se armaron un gran sainete, pero su único interés fue quitar estos aspectos que afectaban a los sindicatos del PRI. Entonces, ya con estos cambios, el PRI y el PAN aprobaron la reforma laboral y ahora tiene que aprobarla en un mes el Senado de la República. Hubo, como todos sabemos, movilización afuera de la Cámara de Diputados, y hoy ha habido movilizaciones afuera del Senado. El 2 de octubre, por ejemplo, hubo una movilización, pero bueno, en este caso vemos cómo después del golpe del 1 de julio, pues cada vez el gobierno se endurece más y además los aliados del PRI y del PAN pues también se descaran. En este caso, Marcelo Ebrard mandó a los granaderos para golpear violentamente y desalojar a los manifestantes que estaban en el Senado protestando en contra de esta reforma laboral. Lo previsible pues es que los senadores aprueben, dado que hay una mayoría del PRI y el PAN, más los del Verde, más el PANAL, más algún traidor, como en el caso del PT, Adolfo Oribe, que votó junto con el PRI en esta votación acerca de estos aspectos sindicales. Entonces, bueno, en la Cámara de Senadores lo previsible pues es que aprueben esta reforma laboral. Creo que es muy importante toda la resistencia, toda la oposición que se está generando, y es importante pues que esta resistencia continúe y crezca, porque ya ahorita pues ya viene con la planadora y tienen ya planeado, después de la reforma laboral, aprobar la reforma energética para darle el petróleo a los gringos, y después de esto aprobar la reforma fiscal para aumentarnos el IVA. Entonces, bueno, este gobierno del PRIAN, pues medida que toma, pues es una medida en contra del pueblo trabajador. Y aquí pues vemos este contubernio de Calderón con Peña Nieto, porque sí, Calderón pues ya va de salida, pues no tendría por qué meterse en esta bronca de hacer aprobar una ley totalmente antipopular, porque ustedes han platicado con la gente, incluso pues gente no política, gente de la calle, gente normal, pues hay un enorme descontento en contra de esta reforma laboral. Sin embargo, ¿qué explica que Calderón, como último acto de su gobierno, haga aprobar esta ley? Bueno, pues que negoció con Peña. Negoció con Peña y dijo, mira, tú cúbreme, cubre todos mis robos, mis delitos, y yo te voy a hacer un favor, para que no tengas tú que tomar medidas antipopulares de entrada, pues yo me aviento ese boleto, yo aprobar esa ley, y pues tú quedas con una imagen limpia. Entonces aquí está muy claro esta alianza PRI-PAN y cómo los dos son caras de la misma moneda y los dos están al servicio de las grandes corporaciones. Estas reformas laborales contra los trabajadores pues son un fenómeno que se está dando en todo el mundo, no es nada más en México. Los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, en fin, estos organismos les imponen a los gobiernos que hagan aprobar estas leyes antilaborales para que las corporaciones, en
cualquier país del mundo pues puedan actuar a su antojo, tener grandes ganancias y no tener que respetar ningún derecho de los trabajadores. Esto ha provocado grandes protestas, muy señaladamente en España, contra estas, en Grecia, en Portugal, contra estas medidas. Entonces, bueno, cada vez queda más claro que la fuerza del capital de las corporaciones pues es una sola fuerza. O sea, los capitalistas a nivel internacional están unidos, se protegen entre sí, y esto lo tenemos que aprender como lección. Hace décadas a darnos un curso y llegaron preguntándonos de qué año somos, y ahí empezó la selección. Sí, desde 1994, obviamente ya tienes los 18 años, y si tienes 16 años te tienes que salir porque no eres apto para tomar ese curso. Y bueno, yo estuve inconforme porque el 2 de octubre fui al maestro a la Cámara de Senadores. Dije, bueno, si estoy ahí casi que nos dan la madre, y después vienen estos a decirnos que no pasa nada, me enojé. Me salí del salón, tomamos sus 2 horas de clase, tenemos inglés, y fue una pérdida de tiempo. Regresé, acabaron las 2 horas y me dijeron, ¿por qué no hiciste el ejercicio? Y le digo, ¿de qué me sirve? Y me dice, ¿por qué no lo hiciste? Y le digo, ¿de qué me sirve? Le digo, dígame, ¿de qué me sirve? Dice, bueno, no te sirve de nada. Le dije, ¿está viendo cómo está el país? Y ustedes vienen a hacernos esto. Digo, es una ofensa. Y le digo, ¿y qué me puede decir de la reforma laboral? Dice, no sé, solo sé que van a ganar 7 pesos la hora. Y le digo, pues, ¿qué onda, no? Es una barbaridad que nos vienen a decir. Y las autoridades de la escuela dicen que no sirve de nada esto. Y le digo, bueno, si no sirve de nada, ¿por qué nos vienen a dar este curso? Dice, es que es una orden directa de la SEP. Le digo, sí, pero ¿de qué me sirve? Y me dan la vuelta, no dicen nada, no tienen argumentos que sostengan eso. Y pues sí estamos en un descontento muy tremendo toda la escuela, y pues estamos en lucha. Que para mí esto es lo importante. Ya a ellos les podemos pasar la estafeta, para que ellos sigan en esta lucha por ellos mismos. Como les digo, lo que hagan no lo van a hacer por mí, lo van a hacer por ellos, porque nosotros ya estamos haciendo nuestra chamba. Y aprovechando, los invito, compañeros, vamos a reforzar esos cercos, esos centones ahí en la Cámara de Senadores. El día 2, por eso nos madrearon, porque éramos muy pocos, ¿sí? Y la CROM, déjenme decirles que la CROM llegó ahí con un contingente enorme a hacer un mitin, ¿sí? Cuando nos avisaron, faltan refuerzos en la parte de atrás de la calle de Madrid. Aquí está el compañero Miguel Ángel Córdoba, que yo le dije, ¿sabes qué? Diles a los del mitin que manden toda esa gente a la parte de atrás a reforzar, porque si nos vamos nosotros, éramos una hilerita la que estábamos allá al frente sobre reformas. Si nos vamos para allá, se meten por reformas, ¿sí? Nunca pararon el mitin. Para mí que fue un distractor. Fue un distractor de atraer a la gente, tenerla empelotada ahí en su mitin cuando estaba la madriza ahí en la calle de Madrid, ¿sí? Entonces yo creo que ahí necesitamos estar todavía como lo hicimos con los cercos del petróleo, ¿sí? Si estamos muchos, no pasan encima de nosotros, ¿sí? Pero si somos unos cuantos, hacen lo que hicieron, entrar de manera violenta. Y fueron quienes, los de tránsito del Distrito Federal. Qué pena que ahora sea el mismo gobierno de Marcelo el que esté actuando de esa manera en contra de la población. Es de izquierda. se está convocando el martes 9 a las 8 de la mañana en el Senado. A las 8, o sea, martes 9 a las 8 de la mañana para hacer un centón ahí en el Senado. Compañeros, nosotros estuvimos en ese centón y sí se les está pidiendo el apoyo, siempre y cuando sigan las instrucciones, porque se requiere que la gente esté sentada, pues para reforzar lo pacífico de la protesta. Y sí tiene razón el profesor que habló, los sindicatos no están apoyando, de hecho
policía de tránsito, la que roció gas, llevaron al grupo antimotines y al cuerpo de granaderos, entonces, pero no están apoyando a los sindicatos, entonces se les ha hecho la invitación en círculos de estudio y hay como un prejuicio porque es una acción que está convocando Noroña. Entonces los invito a que superen eso porque sí se requiere apoyo. Entonces por favor vayan al punto. Bueno, compañeros, vamos a pasar a las preguntas. Tú vas a preguntar. 1, 2, 3. Ahorita ya pasamos. Miren, cada 8 días hacemos una colecta para el gobierno legítimo porque, bueno, ya sabemos que se vienen tiempos incluso más difíciles todavía y creemos que hay que estar pues apoyando ahí esos trabajos. Entonces, la compañera Esperanza se llevó el dinero hace 8 días y compañeros, no pude ir, tuve mucho trabajo, no pude ir a hacer ese depósito, pero yo que el lunes voy a pasar a hacer el depósito. Bueno, ya conocemos todo el mundo a la compañera y entonces les pedimos quién nos ayuda a recolectar el dinero. Estamos 2 o 3 compañeros, el maestro con otra persona, con otras 2 personas, ellos lo recolectan, lo cuentan y dentro de 8 días, lo depositan y después nos traen el voucher, etc. Entonces, tú no sabes. Sí, aquí con el maestro.